Mucho antes de las grandes ciudades e imperios, existió un mundo tan corrompido que su destino estaba a punto de cambiar para siempre. Las personas se habían alejado de la justicia y la violencia se extendía como una sombra por toda la tierra. Pero entre millones de personas había un hombre diferente llamado Noé. Mientras el mundo seguía su propio camino, Noé elegía vivir con fidelidad delante de Dios. Entonces ocurrió algo que cambiaría no solo su vida, sino el destino de toda la humanidad. Dios reveló que un gran juicio estaba a punto de caer sobre la tierra. Una inundación jamás vista borraría todo lo que respiraba fuera de un plan especial. Noé recibió una misión que parecía imposible para cualquier hombre. Debía construir una embarcación gigantesca en una tierra donde nadie había visto un diluvio. La orden parecía absurda, pero Noé decidió obedecer. Día tras día, las primeras estructuras del arca comenzaron a surgir. Mientras la embarcación crecía, también crecían las preguntas de las personas a su alrededor. Muchos no entendían lo que estaba sucediendo ante sus propios ojos. Otros comenzaron a burlarse del hombre que construía un barco lejos del mar. Incluso rodeado de dudas y críticas, Noé continuó avanzando. Los años pasaron, y el arca se convirtió en una de las construcciones más grandes jamás vistas. Entonces apareció una nueva señal, aún más misteriosa que la propia construcción. Los animales comenzaron a aparecer desde todas las direcciones. Nadie los guiaba, pero avanzaban como si respondieran a un llamado invisible. Leones, elefantes, aves y criaturas de toda especie se dirigieron hacia el arca. Lo que antes parecía una locura comenzaba a transformarse en una advertencia imposible de ignorar. Pero aún había tiempo, y la mayoría eligió no creer. El tiempo de espera estaba llegando a su fin, y el mundo estaba a punto de descubrir que aquel mensaje era verdadero. Noé reunió a su familia, colocó los últimos suministros y preparó todo para el momento decisivo. La enorme puerta del arca permanecía abierta, como una última invitación antes del gran cambio, pero las personas continuaron viviendo como si nada fuera a suceder. Hasta que el último animal entró, y el silencio se apoderó de aquel momento. Entonces ocurrió algo imposible. La gran puerta del arca se cerró. El cielo que antes estaba tranquilo comenzó a revelar señales de un cambio jamás visto. Las primeras gotas comenzaron a caer sobre una tierra que nunca había conocido una lluvia así. Al principio, muchos pensaron que sería solo una lluvia pasajera, pero las gotas se transformaron en una tormenta que nadie podría controlar. Dentro del arca, Noé y su familia enfrentaban el miedo mientras las aguas subían. Del lado de afuera, la fuerza de la tormenta cambiaba completamente el mundo. El agua cubrió los campos, los caminos y las ciudades construidas por los hombres. La promesa que parecía imposible ahora estaba ante los ojos de todos. El arca permanecía como la única señal de esperanza en medio del juicio. Noé miraba por la pequeña abertura del arca y veía un mundo completamente transformado. Durante días y noches, la lluvia continuó sin detenerse. La antigua tierra desaparecía bajo las aguas, mientras el arca seguía flotando. Pero dentro de aquella embarcación existía algo que la tormenta no podía destruir: una promesa. Y mientras las aguas cubrían el viejo mundo, una nueva historia comenzaba a nacer. La tormenta continuaba, y durante muchos días el arca permaneció rodeada únicamente por el sonido de las aguas. Dentro de ella, Noé necesitaba confiar mientras todo a su alrededor parecía perdido. Los días pasaron, y el mundo conocido desapareció completamente bajo las aguas. Pero incluso en medio del juicio, una nueva esperanza estaba siendo preservada. Después de muchos días, la lluvia finalmente comenzó a disminuir. El silencio que llegó después de la tormenta parecía anunciar el comienzo de una nueva era. Noé esperó pacientemente, buscando una señal de que la tierra estaba lista nuevamente. La primera ave regresó sin encontrar un lugar donde posarse, pero Noé continuó esperando, sabiendo que el momento adecuado aún no había llegado. Entonces envió nuevamente un ave para buscar señales de tierra. Esta vez, el regreso trajo un mensaje de esperanza. La tierra comenzaba a renacer después de la mayor tormenta jamás vista. Después de meses dentro del arca, llegó el momento de salir. Por primera vez en mucho tiempo, volvieron a pisar tierra firme. El mundo antiguo había quedado atrás, y una nueva historia comenzaba delante de ellos. Noé sabía que aquel momento no era solo un final, sino un nuevo comienzo, y ante aquella nueva tierra, levantó un altar en agradecimiento. El sacrificio representaba gratitud por la protección recibida durante la gran destrucción.
Entonces llegó una promesa que atravesaría todas las generaciones, una promesa de que la humanidad nunca olvidaría aquel día. En el cielo apareció la señal que marcaría para siempre la memoria de aquel nuevo comienzo. Entre las nubes, una visión de colores apareció como una promesa de esperanza. La tierra había pasado por el mayor juicio de su historia, pero ahora comenzaba una nueva jornada. Noé no era solo un sobreviviente, llevaba la responsabilidad de comenzar de nuevo. El arca, que antes parecía una construcción imposible, se convirtió en el símbolo de una gran salvación. La historia de Noé mostraba que la obediencia podía transformar un momento de destrucción en un camino de vida. Pero aquel nuevo mundo aún guardaba muchos desafíos por delante. Las generaciones futuras escucharían sobre aquel día en que las aguas cubrieron la tierra. Una historia marcada por el miedo, el juicio, la supervivencia y una promesa que permaneció. Noé demostró que incluso cuando todos dudan, una decisión de fe puede cambiar el futuro. La tormenta pasó, pero el mensaje de aquella arca continuaría atravesando el tiempo. Porque algunas historias no terminan cuando el peligro acaba. Continúan transformando vidas. La historia de Noé permanece como un recordatorio de que la esperanza puede nacer incluso después de la mayor tormenta. Y así terminó uno de los capítulos más impresionantes jamás contados sobre fe, juicio y un nuevo comienzo.